Mi ex quiere usar a mi hija como terapia para su esposa. Debo aclarar que el padre de mi hija, 37M, lo llamaré Jeff, nunca ha sido mi pareja. Tuvimos un encuentro casual. No me gusta que lo llamen mi ex, ya que hace parecer que tuvimos algún tipo de conexión emocional. Nunca se involucró después de que le dije que estaba embarazada, y de hecho quería que terminara el embarazo, pero decidí criar a mi hija sola ya que tengo suficiente dinero para hacerlo sin apoyo económico. Durante todo el embarazo y los primeros 4 años, Jeff no estuvo presente. Por recomendación de mi madre, le enviaba fotos y lo invitaba a eventos especiales, pero siempre respondía que no tenía interés en mi hija. Hace 2 años reapareció y comenzó a exigir derechos parentales. Cuando no hice lo que él quería, demandó, y le dijeron que no obtendría derechos parentales. Le ofrecieron pagar manutención y luego podríamos revisar darle derechos reales, pero se ha negado. Tiene el dinero, mucho más que yo, pero se niega. Aún así, le ofrecí dejar que viera a mi hija de manera informal, sin necesidad de manutención, con el acuerdo de que cualquier asunto legal, médico o educativo no lo involucraría. Él cruzó los límites y tuvimos una discusión. Después de eso, no supimos de él por casi 6 semanas antes de que llamara para reunirnos en Navidad. Después de mucha discusión, acepté llevar a mi hija con la condición de que los padrinos de mi hija pudieran venir. Así que fuimos a la cena de Navidad. Y descubrimos que Jeff está casado y nunca le había dicho a su familia que tenía una hija. Fue genial ser juzgada por un grupo de extraños. Todo fue incómodo. Voy a usar nombres falsos, pero digamos que mi hija se llama Katie. Su esposa seguía llamando a mi hija Gabriel. No es el nombre real que usó, pero era así de diferente al nombre de mi hija. La esposa también era muy invasiva, tratando de cargar a mi hija o actuar como su madre. Yo la bloqueaba o le decía que por favor me dejara ocuparme de mi hija. Todo el tiempo prácticamente me ignoró, pero Katie no parecía nerviosa así que decidí esperar. Llegué a mi límite cuando mi hija dijo que necesitaba ir al baño y esta extraña dijo, «Oh Gaby, ¿necesitas ir al baño? Deja que mami te cambie». Mi hija no ha usado pañales en mucho tiempo y es perfectamente capaz de ir sola al baño. Inmediatamente le dije que se alejara de mi hija y que nos íbamos. La mujer comenzó a llorar diciendo que estaba secuestrando a su bebé y trató de abalanzarse sobre mí. Sus suegros se interpusieron y la contuvieron, consolándola y diciendo que no nos íbamos y que se calmara como si ella fuera la víctima. En ese momento solo miré fijamente a Jeff y le dije que más le valía explicar o llamaría a la policía. Me pidió hablar en privado en otra habitación y que podía dejar a mi hija con sus padres. De ninguna manera eso iba a pasar. Los padrinos de Katie se la llevaron a pesar de que la esposa estaba teniendo una crisis. Jeff y yo hablamos afuera y me explicó que él y su esposa recientemente perdieron una hija. No voy a dar detalles específicos, solo diré que fue repentino y no fue culpa de nadie. Y como solo puedo imaginar, había causado algunos problemas psicológicos a su esposa. Aparentemente, tuvo la brillante idea de que hacer pasar a Katie como su hija perdida ayudaría a su esposa. Sin decírmelo. Y por eso quería las visitas y los derechos parentales. Me suplicó que dejara a mi hija con él por un tiempo. Le pregunté cuál era su plan cuando su esposa sanara. Su respuesta fue terrible. Bueno, simplemente enviaré a Katie de vuelta contigo y será como antes. Le dije que estaba loco si pensaba que dejaría que usara a mi hija así. Lo que su esposa necesita es terapia con un profesional, no alimentar sus delirios. Y no dejaría que esa mujer se acercara a kilómetros de mi hija. Me dijo que estaba siendo cruel y no conocía el dolor de perder un hijo. Estuve de acuerdo con él, pero le recordé que mi prioridad no es su familia, es mi hija. Lo que él y su familia hagan para superar su dolor no tiene nada que ver con nosotros. También le dije que llamara a su abogado porque me aseguraría de que nunca tuviera contacto con mi hija. Actualización 1. Feliz Año Nuevo. Esto no es tanto una actualización real como solo para que la gente sepa que estamos en casa y seguras. Mi hija está pasando el resto de sus vacaciones con sus padrinos en otro viaje mientras trabajo en algunas cosas. Mudarnos podría ser algo que consideraré, aunque es un plan a largo plazo considerando todo lo que implica. No compartiré muchos detalles sobre lo que hará mi abogado, pero definitivamente vamos a solicitar una orden de restricción. Podría no publicar por un tiempo. Al menos no hasta que las cosas se calmen. Actualización 2. Hola. Haciendo una actualización inesperada. Mi abogado acaba de llamarme para informarme que Jeff fue arrestado. No estoy al tanto de los cargos.
Siendo realista, probablemente saldrá tan pronto como sus padres paguen la fianza. Dicho esto, tengo que admitir que una parte de mí está bastante feliz ya que, dependiendo de las circunstancias, podría ayudar en mi solicitud de una orden de restricción permanente. Mi hija está muy bien, por cierto. Ha estado haciendo su lista de nuevo material escolar que quiere para marzo, cuando regrese a la escuela. También he estado hablando con mi trabajo sobre la posibilidad de trabajar en otro país. Ya veremos. Actualización 3. Hoy absolutamente superó todo límite. Jeff envió a un sacerdote para acosarme en el trabajo. Soy bastante directa, estoy completamente desvinculada de la religión. No soy atea, solo no me gusta mucho la idea de la Iglesia Católica, que es la religión principal en mi país. La respeto y la mayoría de mi familia es católica, así que tengo un respeto distante por los funcionarios de la Iglesia. Hoy estaba haciendo papeleo cuando recibí una llamada sobre un sacerdote que preguntaba por mí. No tenía reuniones programadas y muchas veces recibimos visitas del clero pidiendo donaciones o participación en eventos, así que pensé que era eso. Le dije a la secretaria que lo dejara entrar y las cosas al principio parecían bastante educadas. Apretón de manos, preguntando cómo estaban las cosas. La charla usual. Entonces el sacerdote comenzó a hablar sobre cómo había llegado a su atención que yo era una mujer soltera con un hijo, y que aparentemente vivía una vida inapropiada. Sus palabras. Me quedé desconcertada y acepté que era madre soltera, pero que no veía cómo vivía de manera inapropiada. El sacerdote continuó diciendo que sabía que a mi hija se le prohibía pasar tiempo con su padre, y que yo constantemente estaba con diferentes hombres en lugar de vivir una vida piadosa. Cómo estaba preocupado y pensaba que sería mejor que considerara dar a mi hija la oportunidad de vivir con una familia apropiada. Estaba furiosa, pero me mantuve civil simplemente porque estaba en el trabajo. Simplemente le dije que mi hija estaba bien conmigo, que vivía una vida segura y feliz, mis asuntos personales eran míos, y que no tenía intenciones de enviarla a otro hogar. Le dije que si no había nada más, probablemente debería irse ya que tenía otras cosas que atender. Entonces mostró sus verdaderas intenciones y así es como sé que fue cosa de Jeff. El sacerdote me dijo que no creía que mi hija sería una niña feliz conmigo, pero que su padre era muy respetado en su iglesia y sabía que él criaría a una verdadera dama cristiana. Me reí de eso y simplemente dije no. Una vez más le recomendé que se fuera y si no lo hacía, llamaría a seguridad. Se fue diciendo que intentaría hablar conmigo de nuevo cuando no estuviera siendo histérica. Le dije a mi secretaria y a nuestra seguridad que no lo dejaran entrar a mi oficina de nuevo. Y llamé a mi abogado. No tengo audio, pero tenemos grabación de seguridad de él entrando a mi oficina. Actualización 4. Esta actualización llegó mucho antes de lo planeado, y aunque estoy feliz de anunciar que mi hija y yo finalmente estamos libres, hay algunas noticias tristes mezcladas. Mientras nuestro caso aún no había sido revisado, estábamos programados para septiembre de 2025, el abogado de Jeff contactó al mío para decir que estaban retirando su demanda por derechos parentales. Hace aproximadamente 6 semanas, Jeff formalmente acordó renunciar a cualquier reclamo de derechos o responsabilidad hacia mi hija. Mi abogado revisó los documentos para asegurarse de que no fuera una trampa legal y confirmó que eran exactamente eso. No pedía nada a cambio, solo retirarse. No cuestioné más, simplemente lo firmé y ahora necesitamos esperar un par de semanas para obtener confirmación de que todo está hecho. Si suena raro que de repente simplemente se rindiera, pensé lo mismo. Para ser sincera, estaba medio tentada a investigar, pero estaba demasiado ocupada haciendo arreglos. Como algunas personas sugirieron, me mudaré. No dejaré el país donde vivo, pero planeo mudarme más cerca de mi sistema de apoyo, los padrinos de mi hija. Resulta que hay una propiedad a menos de 5 minutos de ellos en venta. La verdad llegó a mí sin necesidad de buscar. Me encontré con los suegros de Jeff. Fue pura coincidencia. Estaba esperando algunas cosas en una tienda y ellos estaban allí. Los había conocido brevemente en ese desastre de fiesta de Navidad del año pasado, pero esta es realmente la primera vez que hablamos. Afortunadamente mi hija estaba en la escuela ya que el tema era delicado. Fueron muy amables. Me explicaron que estaban arrepentidos por el comportamiento de su hija. Ella no había sido la misma desde que perdió a su bebé. Aquellos que señalaron que estaba usando el nombre de su bebé fallecido con mi hija tenían razón. Y solo querían aclarar las cosas conmigo. Les dije que personalmente no los culpaba, pero no podía perdonar a su hija y ella era una gran preocupación. Ahí fue cuando las cosas se complicaron.
La madre comenzó a llorar y el padre explicó que la esposa de Jeff había fallecido. Hablamos un poco sobre ella, sobre su nieto. Descubrí que lo que Jeff me dijo sobre cómo murió su hijo era una mentira. El bebé falleció debido a un incidente trágico que Jeff provocó. Me enojé. Todavía estoy enojada. Me había dicho que simplemente falleció por muerte súbita infantil. Hablaron sobre Jeff y cómo juraba que yo estaría de acuerdo con su idea de hacer pasar a mi hija por su nieta perdida. Y que eso ayudaría a su hija. No estaban pensando con claridad, y lo entiendo. Jeff es encantador y mezcla eso con el dolor, no lleva a ningún lado bueno. Se dijeron otras cosas, pero lo principal era que no querían ningún resentimiento de mi parte hacia su familia o su hija. Les dije que no los odio ni a ellos ni a su hija, y lo siento que tuvieran que pasar por todo esto. Me dieron una foto de la media hermana de mi hija. Era una bebé muy linda y planeo algún día explicarle las cosas a mi hija. Creo que es importante que lo sepa. Buenas noticias todas alrededor. La vida ha vuelto básicamente a la normalidad. Mi hija solo preguntó por Jeff una vez cuando fuimos al parque donde solíamos encontrarnos con él y fue para asegurarse de que el señor no estaba allí. A través de rumores escuché que Jeff aparentemente está comprometido de nuevo. Creo que fue muy bueno que hiciéramos ese acuerdo de no contacto. Si alguna vez intenta algo con mi hija, ese documento será suficiente para que la corte le diga que se mantenga alejado. En general estamos felices y seguras. Estoy agradecida por todo el apoyo aquí durante el infierno que fue lidiar con Jeff.